El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y les invito a que busquen en sus Biblias Carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versos, vamos a leer dos versículos allí, el verso 7 y el verso 17. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 7 y 17. Y como siempre, aquí está a mi lado mi esposa, va a darle lectura a este pasaje bíblico mientras ustedes ahí siguen atentamente la lectura. Hebreos 13, 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Acompáñame a orar, pedirle a Dios que nos dé un corazón entendido de su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Nos prodigas tu santa y bendita palabra. Nos has escogido a nosotros como tu pueblo elegido, tu especial tesoro, para que nosotros vivamos por estos preceptos, vivamos por tu palabra. Guíanos, Señor, en esta hora. Recibimos tu palabra y por tu Espíritu Santo te rogamos que nos guíes, que nos des luz espiritual, nos des entendimiento. Quita de nosotros toda sordera espiritual, quita de nosotros toda ceguera espiritual, quita de nosotros, Señor, todo obstáculo que impida que nosotros podamos entender espiritualmente tu palabra. Gracias, Padre, porque por tu Espíritu, Señor, tú nos has prometido guiarnos a todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuya a nuestra edificación. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar. Hemos dado un título a esta disertación: a semejanza del Eterno. A semejanza del Eterno. Ese es nuestro título. Y hoy vamos a hablar básicamente de lo que significa honrar, de lo que significa reconocer a nuestros mentores espirituales, un pastor, un líder, un obrero del Señor. ¿Qué significa y de qué manera debemos honrarles? ¿De qué manera tenemos que reconocerles? ¿Sí? Porque es importante que usted, como parte del rebaño del Señor, usted sepa que hay un pastor que Dios ha llamado para que sea su tutor, su mentor espiritual. No podemos concebir la idea de ser parte del rebaño del Señor y vivir como una oveja sin pastor. Eso no es concebible. Las dos cosas no son compatibles. Si usted es un creyente, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted debe saber y debe reconocer quién es su pastor. A su nombre, a su nombre. Vamos a introducir unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a los argumentos que hemos planteado en esta disertación. Por favor, ruego toda su atención para que usted tenga un provecho máximo de lo que usted está escuchando para su vida y su fe. El engaño más grande
con que Satanás hizo pecar a nuestros primeros padres fue hacerles creer que serían iguales a Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allá en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres se paseaban allí, habitaban allí, la Biblia nos muestra que Satanás utilizó al más astuto de los animales, de pronto uno de los más bellos, para acercarse a la primera pareja humana, Adán y Eva, creados por Dios. Y se acercó con el propósito de engañarles, de conseguir que ellos cayeran del estado de bendición y de gracia en el que Dios los había puesto. Debemos entender que Satanás es un querubín que ya estaba caído y había sido expulsado del cielo. Había sido expulsado. En su caída, él arrastró a una tercera parte de los ángeles. Cuando Dios creó al hombre y lo estableció allí en el huerto del Edén, Satanás se acercó de una manera muy camuflada, ¿sí? Y sembró la duda en el corazón de la mujer, Eva, y los hizo pecar, los engañó. Dios les había dado un mandamiento a nuestros primeros padres. Dios les había dicho a ellos de una manera explícita que ellos podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto, pero que del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no debían comer. Porque ciertamente el Señor les dijo: el día que de él coman, ustedes perecerán. Por eso es que sabemos que el apellido del primer hombre, Adán, fue Pérez, ¿no? Porque Dios les dijo: de cierto, el día que comas de este árbol, Pérez serás. Es un mal chiste, ¿no? Efectivamente, ellos perecieron. Ellos perecieron. ¿En qué sentido? No físicamente, inmediatamente, pero sí espiritualmente, porque ellos fueron separados del jardín. Dios mismo los sacó del jardín. Cuando uno no entiende las escrituras de una manera correcta, las escrituras se deben entender espiritualmente. Uno cree que esto fue algo duro y cruel de parte de Dios, pero en realidad fue un acto de misericordia. El que Dios sacara a la primera pareja del huerto en donde Él les había provisto toda bendición, fue un acto de misericordia, no fue un acto cruel. Ellos, al ser engañados por Satanás, porque comieron del árbol, desobedecieron al Señor y fueron engañados, porque el argumento que Satanás usó fue que lo que Dios les había dicho era una mentira, que ellos podían conocer el bien y podían conocer el mal y serían como Dios. Este fue el engaño, ¿sí? Este fue el engaño. Eva creo que pecó más por curiosidad que realmente por falta de entendimiento. Pecó por curiosidad. Y creo que muchos hoy, como Eva, pecan delante de Dios, no es porque no entiendan lo que es el pecado y sus consecuencias, sino por curiosidad, por conocer, comillas, nuevas experiencias, cierro comillas allí. Vivir nuevas experiencias.
Eso se llama curiosidad. Hay un refrán que dice por allí que por la curiosidad murió el gato. Porque el gato realmente es un animal que es curioso. Tú lo ves y el gato le llama la atención cualquier cosa que se mueva. Quiere jugar, en fin. Por pura curiosidad. Mis amados, este fue el engaño. Dios entonces, viendo al hombre caído, muerto espiritualmente, en pecado, Dios no pudo permitir que ellos siguieran viviendo allí en el huerto. Porque si ellos hubieran seguido viviendo en el huerto, seguramente hubieran comido del árbol de la vida. Era otro árbol que estaba allí, en el huerto. Y al comer ellos del árbol de la vida, hubieran muerto espiritualmente para siempre. Para siempre. No hubiera podido Adán y Eva reconciliarse con Dios, ser redimidos, ¿sí? Ser rescatados, porque hubieran caído en la condición de muertos espirituales, muertos eternos. Entonces por eso Dios los saca, coloca unos guardianes angelicales ahí en la entrada para impedir que ellos tuvieran acceso a ese lugar. El huerto del Edén, las escrituras nos enseñan que fue llevado al tercer cielo. Hoy el huerto del Edén es el paraíso que los escritores del Nuevo Pacto mencionan en sus páginas. El huerto del Edén es el paraíso a donde van hoy en día los que mueren en Cristo Jesús. Una persona que parta a la eternidad siendo creyente llegará al paraíso, ahí a reposar, a descansar, esperando la resurrección de su cuerpo, la resurrección de los justos. A su nombre, a su nombre. Continuemos entonces. Este engaño involucra tener todo poder y todo conocimiento. Sin embargo, en las Escrituras nunca se revela eso. Por lo tanto, semejanza no es igualdad. Amén. El engaño de Satán consistía en que si ellos comían de ese fruto, ellos serían como Dios. Y dice el pasaje, conociendo el bien y el mal. Este engaño también introdujo la creencia de que ellos serían iguales a Dios. Iguales. Ahora, ¿cómo es Dios? Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Todo lo conoce. Todo lo sabe. Dios todo lo ve. Todo lo entiende. Así es que creo que fue un engaño magistral, porque Eva se creyó el cuento. ¿Sí? Eva se creyó el cuento y se lo contó a Adán. Y Adán también le creyó. ¿Sí? Adán también le creyó. Serían iguales a Dios, todopoderosos, omniscientes, eternos. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura, como el título de esta disertación que le he dado, nos enseña que nosotros un día vamos a ser semejantes al Señor. Y semejanza no es igualdad. Semejanza, repito, no es igualdad.
En algo nos parecemos a Dios y nos vamos a parecer aún más en la eternidad. Pero nunca la Biblia enseña que tú serás igual a Dios. Nunca enseña que nosotros vamos a igualar a Dios. Continuemos. Si reflexionamos correctamente, vamos a entender que nunca la creación será igual o superior al Creador. En nuestros días es la Iglesia mormona la que sostiene esta herejía. También esta mentira es enseñada por una corriente del judaísmo. Bien, reflexionando sobre lo que la Biblia enseña y sobre todo sus promesas, nunca nosotros vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios dice de que Él a nosotros nos va a hacer igual a Él. Nunca. Allá en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4, los primeros versículos, el apóstol Juan, inspirado, dice que ahora, dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Él. Pero hay una herejía que circula en nuestra generación. Esta herejía enseña que tú serás como Dios, igual a Dios. Esto lo enseña la iglesia que se hace llamar la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. La iglesia mormona, ¿sí? Más conocida así como la iglesia mormona. Ellos enseñan que todos los mormones van a ser como Dios. Todos. También hay una corriente del judaísmo. Una corriente del judaísmo que enseña la misma herejía. ¿Sí? Y como lo estamos diciendo, ¿no? Es una herejía. ¿Qué es una herejía? Una falsa doctrina. Una falsa doctrina extraída de la palabra de Dios, basada en versos, en versículos torcidos. Los han torcido para justificar sus credos, sus creencias. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia, como usted está escuchando, lo que enseña es que seremos semejantes al Señor. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados en cuerpo y alma. A su nombre. Los únicos que son iguales al Dios y Padre eterno y consubstanciales con Él son el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, en los días de su ministerio terrenal, el Señor le enseñó a su pueblo que Él era igual a Dios. Y aunque esto les sonó a una blasfemia, no dejó ni dejará de ser una poderosa verdad. Amén. Salmo 82, 1 al 6 y Juan 10, 34. Vamos a leer el de Juan 10, 34. Ahí en ese pasaje lo que estamos diciendo es que nuestro Señor Jesucristo, Él se mostró y enseñó a su generación que Él era igual al Padre, que Él era igual a Dios. Juan 10, 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Amén. A Jesús le recriminaron los religiosos de su tiempo que Él en su doctrina, en su enseñanza, Él decía que era igual a Dios, que Él era el enviado de Dios, el enviado del Padre Celestial. Y esto pues le costó el rechazo, el repudio de sus paisanos y de toda esa generación. Pero en las Escrituras nosotros vemos que hay una igualdad sustancial de Dios el Padre con nuestro Señor Jesucristo. Y esa igualdad también se refiere a la persona del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios que es sustancialmente uno, pero manifestado en tres conciencias personales distintas. El Padre no es el Hijo. El Padre no es
el Espíritu. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu. El Espíritu no es el Padre. El Espíritu no es el Hijo. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo comparten la divinidad. Esencialmente comparten la deidad. Así es que, aunque para muchos esto sonó como a una blasfemia, una herejía, y aún en el día de hoy a muchos les parece una blasfemia, una herejía, declarar o creer que Jesucristo es Dios, creer que el Espíritu Santo es Dios, aunque les suene como a blasfemia, como a herejía, resulta que esta es una verdad totalmente demostrada en las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí son trinitarios? No los escuché. ¿Cuántos son trinitarios? Lo que eso significa es que creo que Dios es Padre, creo que Dios es Hijo y creo que Dios es Espíritu Santo. Y que como Dios, ellos se han manifestado de una manera personal. ¿Sí? Se han manifestado de una manera personal. Entonces, creemos en un Dios que es sustancialmente uno, pero a la hora de su manifestación personal es trino. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Amén. Eso lo creemos y lo declaramos. Y aunque para muchos, reitero, le suene a herejía, a blasfemia, esta es una de las verdades más poderosas que hay en la palabra de Dios. Los hijos de Dios, los que hemos sido adoptados en Cristo, los que hemos sido regenerados espiritualmente por el Espíritu de Dios, tenemos la semejanza del mismo Dios. Génesis 1:27 y Primera de Juan 3:2. Vamos a leer allí, Génesis 1:27, en este texto. Allí nos dice la Escritura Sagrada que cuando Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. ¿Cuántos creen que eso es palabra de Dios? Amén. Palabra de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces Dios no solamente creó un cuerpo para el hombre, no solamente creó un cuerpo físico, también creó un cuerpo espiritual, un cuerpo físico y también creó un cuerpo espiritual. Tú y yo tenemos lo mismo, tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. ¿Sí? Cuerpo físico, mírate. Ahí tienes cabeza, tronco, extremidades. Ese es tu cuerpo físico, conformado de huesos, músculos, carne, sangre, tejidos, nervios. Ese es el cuerpo físico. Pero cuando estamos hablando de que Dios nos creó con un cuerpo espiritual, nos estamos refiriendo al hecho de que Dios también creó en nosotros un alma y creó en nosotros un espíritu. Por eso somos seres completos. Somos seres con un cuerpo físico y con un cuerpo espiritual. Ahora, el cuerpo físico nos pone en contacto con el mundo físico por medio de los sentidos que tiene este cuerpo físico. Y el cuerpo espiritual te pone en contacto con el mundo espiritual que también Dios creó. Incluso nos pone en contacto con nuestro mismo Dios, porque Dios es un ser espiritual. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces nosotros los seres humanos
Fuimos creados para tener contacto con el mundo físico y con el mundo espiritual. Sin embargo, esto no nos hace dioses ni iguales a Dios. De entre los hijos de Dios, Él ha constituido a algunos para que presidan, para que dirijan su grey. Esta consagración nos hace representantes, delegados y embajadores de la autoridad de Dios aquí entre los hombres. Por tanto, es muy importante que conozcamos las prerrogativas que a estos funcionarios les tenemos que reconocer. Muy bien. No somos dioses, pero a todos los que somos hijos de Dios aquí, en esta tierra, que hemos sido redimidos por su sangre, hemos sido sellados con su espíritu, de entre todos los que somos hijos de Dios, Dios ha llamado a una serie de personas para que presidan, para que gobiernen, para que dirijan el rebaño, la grey de Dios. Esto no los convierte en dioses, pero sí es necesario que reconozcamos que Dios a estas personas que ha escogido para que gobiernen, para que presidan, para que pastoreen al pueblo, así como llamó a Pedro, uno de los 12, a estos se les deben reconocer un grupo de prerrogativas. Alguien podría llamarle derechos. ¿Cuáles son entonces esas prerrogativas que tenemos que reconocerle a aquellos que Dios ha llamado para que nos gobiernen, para que nos pastoreen, para que nos mentoreen, para que nos dirijan mientras estamos aquí en esta tierra? ¿Cuáles son esas prerrogativas? Son 7. Enumerémoslas. Número 1. Sujeción. Sujeción. Número 2. Sumisión. Sumisión. No son iguales esos términos. Tercero. Respeto. Respeto. Cuarto. Reverencia. Reverencia. Quinto. Obediencia. Obediencia. Sexto. Lealtad. Lealtad. Y por último, séptimo. Honra. Honra. 7 prerrogativas. 7 derechos que tenemos que reconocerle a nuestros dirigentes, a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Vamos a enfocarnos en la primera, que dijimos que es Sujeción. sujeción. Hebreos 13:17 y Romanos 13:1 al 3. Vamos a leer Romanos 13, del 1 al 3, porque 13:17 de la carta a los Hebreos ya lo leímos al principio. Sujetaos pues a vuestros pastores, dice allí. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Tenemos aquí un mandamiento del apóstol Pablo a la iglesia cristiana de Roma. Por extensión, este es un mandamiento para toda la iglesia de Cristo hoy en día. Lo primero que el apóstol dice es que a la autoridad hay que someterse. Y él les llama allí autoridades superiores. ¿Sí? Autoridades superiores. Bueno, la autoridad opera en varias esferas. La autoridad opera, funciona, se desarrolla en varias esferas. Uno es la esfera secular o civil y la otra es la esfera espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que Dios nos creó para que nosotros tuviéramos relación, contacto con el mundo físico y también con el mundo espiritual? Bueno, en estas dos esferas Dios ha establecido autoridades y el apóstol San Pablo le llama autoridades superiores. Entonces, cuando el apóstol dice aquí que hay que someterse a las autoridades superiores, se está refiriendo a aquellas personas que Dios ha llamado y los ha puesto en eminencia, los ha puesto para que gobiernen,
para que presida. En el mundo civil, en el mundo secular, hay autoridades superiores. Por ejemplo, en un país que se ha constituido como un país democrático, en las democracias existen autoridades. Y la autoridad se empodera en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder jurisdiccional o judicial. En cada una de estas ramas, en donde hay representantes de la autoridad civil, en cada una de estas ramas hay funcionarios, hay personas que están al frente. Le pregunto, en Colombia, por ejemplo, un país que en el papel se dice que es un país democrático, ¿ok? ¿Quién es la máxima autoridad de la rama legislativa? ¿Quién es? ¿Quién? El Senado de la República. Los congresistas, senadores y representantes a la Cámara. Ellos son los representantes de la autoridad en el área civil, en el mundo secular, de ese poder. Dios les ha dado a ellos esas funciones. Ahora, en el área o en la esfera judicial, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Quién? Se supone que es la Corte Suprema de Justicia, pero por encima de la Corte Suprema hay un funcionario. Hay un ministro de Justicia y hay en Colombia un fiscal general. Hay un fiscal. Ese fiscal es la máxima autoridad de la rama judicial. Tanto así, para que ustedes vean de una manera un poco más clara, ilustrada, en el fallo que se dio en el juicio al expresidente Uribe, Álvaro Uribe, se dio una primera instancia. Una juez dio una sentencia, pero él tiene derecho ahora a una apelación, y esa apelación la tiene que hacer ya no ante la juez que lo condenó, sino ante un tribunal superior de justicia de Bogotá, ¿sí? La capital de Colombia. Segunda instancia. Si ese tribunal le ratifica la sanción o se la deroga, si se la deroga, hasta allí llegó el juicio. Pero si no se la deroga, sino que se la ratifica, hay una tercera instancia. Y esa tercera instancia es la Corte Suprema de Justicia. Y si en la Corte Suprema de Justicia se le deroga el proceso, ya no hay más sentencia, ya no hay más apelación. ¿Sí? Pero aún si la Corte le ratifica la sanción, Corte Suprema de Justicia, si le ratifica la sanción, él tiene derecho aún a apelar a la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? El fiscal general de la nación. ¿Te da cuenta? ¿Se da cuenta? O sea, hay gente que no entiende cómo es que funciona la autoridad, y por eso se confunden, y por eso hablan y hablan de más. Algunos lo hacen neciamente, dándosela de conocedores de lo que es el derecho, lo que es la justicia. Pero eso es lo que regula, así es como se regula
los procesos jurídicos en Colombia, los procesos penales, los litigios, así es que se regulan. Y son estas personas las llamadas a ejercer autoridad. Bien, y alguien me dirá de pronto y pensará, bueno, y si el mismo fiscal le condena, no le deroga la sanción, la sentencia. Entonces, bueno, Uribe, si él fuera cristiano, ¿a quién acudiría entonces para que le hiciera justicia? Al Señor. ¿Por qué? Porque allí dice Romanos capítulo 13 que toda autoridad establecida ha sido establecida ¿por quién? Por Dios. Entonces, si tú quisieras justicia, porque aquí los hombres no te la reconocen, no te hacen justicia, usted como creyente tiene ese recurso. Todos los que son hijos de Dios tienen ese recurso. Tienen un abogado allá en el cielo que todavía no ha perdido ninguna causa y que es justo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, existen también autoridades en la esfera espiritual. Autoridades en la esfera espiritual. Esas son las personas que Dios ha llamado para que sean apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Estos no solamente tienen la responsabilidad de ejercer autoridad, sino de enseñar la palabra de Dios para edificar la iglesia del Señor. Un pastor, un dirigente espiritual, Dios lo llama, lo empodera, lo capacita y coloca sobre él una unción especial para dirigir, para gobernar, para presidir. Para presidir. Presidir es gobernar. Estos son los ancianos espirituales a los que Dios llama para que ejerzan autoridad. En el mismo pasaje dice que no hay autoridad establecida si no viene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí en esta tierra no somos la máxima autoridad. Nosotros aquí estamos ejerciendo la representación de el que es el juez y autoridad de todos los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez de todos los hombres. Él es la máxima autoridad. Así lo enseña la Biblia. Él está por sobre todos los hombres. Aunque Él delegue autoridad, eso no significa que los que son delegados con autoridad hacen lo que ellos quieren o ellos son el último eslabón de la cadena. No, señor. Es más, la Biblia enseña, por tanto, que Él, como príncipe de los pastores, una vez va a pedirle cuenta a todos los pastores. Él pedirá cuenta a todos. Por eso es que uno debe entender que no es cualquiera realmente al que Dios llama para que lo represente como autoridad. No es cualquiera. La persona que es empoderada tiene que entender que Él es una autoridad delegada. Es delegada. Por eso Él tiene que gobernar, tiene que presidir, tiene que dirigir bien para edificar la iglesia del Señor y no para usar la autoridad para destruir a la gente. A su nombre, a su nombre. La expresión sujetaos viene del griego jupeico, cuyo significado es rendirse, estar bajo, asentir, someterse al orden. No se puede obedecer la autoridad con altivez en el corazón, por el contrario, se requiere humildad. Primera de Pedro 5:5. Amén. Por tanto, esta sujeción
que se demanda aquí hacia un funcionario o representante de Dios es un asunto del corazón. La sujeción nunca se alcanzará por la fuerza de un reglamento, ley o decreto. Amén. Un funcionario no puede lograr que la gente se sujete a él por la fuerza de un estatuto, de un reglamento. Esto es un asunto del corazón. Esto es un asunto del corazón. La persona que se puede sujetar a una autoridad es aquella persona que es de un carácter humilde. Es de un carácter humilde. Pero si esta persona no es humilde, sino que su corazón está lleno de orgullo, de altivez, es muy difícil que esta persona se sujete. De pronto, su autoridad pueda lograr que se le sujete por la fuerza de un estatuto, de un reglamento que le diga, es que aquí dice que si tú no te sujetas a mí, que soy tu autoridad, tú vas a ser sancionado. Y de pronto la persona, por temor a una sanción, se sujeta, ¿sí? Pero, en su corazón, él todavía es un rebelde. No está dispuesto a sujetarse a su autoridad. Y le pasa como al niño. Esta ilustración siempre yo la hago para que ustedes vean lo que significa ser una persona sujeta y ser una persona sumisa. Mire, se cuenta la anécdota de un niño que era muy desobediente, muy desaplicado en su clase. Y la maestra lo llamó un día para que se sentara. Le dijo, mira niño, te sientas. ¿Sí? Y el niño, muy altivo, muy altanero, le dijo, no me voy a sentar. Y la maestra nuevamente le dice, niño, siéntate. Te lo estoy diciendo, siéntate. Ahora, ustedes saben, ¿quién es la autoridad en ese salón de clases? ¿El niño o la maestra? Debe ser la maestra, ¿no? Cualquiera puede entender eso. El niño por segunda vez le dijo, no me voy a sentar, que no. Y la maestra por tercera vez le dijo, niño, siéntate si no quieres que te castigue y llame a tus papás y le ponga las quejas. Cuando el niño oyó castigo, cuando el niño oyó que le iban a poner las quejas a sus padres, el niño, entre comillas, obedientemente se sentó. Pero desde allá, desde su lugar donde estaba sentado, le dijo a la maestra y se lo dijo en voz alta, maestra, ¿sabe qué? Yo, físicamente, yo estoy sentado, pero por dentro, en mi corazón, yo sigo de pie. ¿Te das cuenta? Cuando estamos hablando de sujeción, mi amado hermano, estamos hablando de una actitud del corazón. Usted de pronto puede sujetarse a la autoridad de un pastor, de su dirigente espiritual, de su tutor, su mentor espiritual. Pero de pronto lo hará por temor a un castigo, por temor a una disciplina, a una reprensión, y no porque realmente sea usted una persona que del corazón ame a su autoridad y se sujete a ella. Pregúntate, ¿eres tú de aquellos que dicen, yo me sujeto a Dios, pero no a los hombres? ¿Eres tú de esos que dicen estas cosas? La Biblia enseña que si tú no eres capaz de sujetarte a una autoridad aquí terrenal, delegada por Él, tampoco tú podrás decir que tú te sujetas a Dios. Porque nosotros, los dirigentes espirituales, hemos sido llamados y colocados por Dios allí para hacer esta tarea. A su nombre, a su nombre. Segundo. Número 2. Sumisión, primera de Pedro 5:5. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, verso 5, se menciona esta expresión.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Así dice la palabra de Dios allí. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Hay un llamado no solamente a los jóvenes, sino a todos. No importa la edad que tenga. Y el llamado es no solo a estar sujetos, sino a estar sumisos. Viene del griego, del vocablo griego hupotazo, cuyo significado es bajo, sometido, subordinado, subalterno. La sumisión es el punto extremo de la sujeción. Un creyente puede estar sujeto a la autoridad sin estar sumiso a la autoridad. Historia del niño que seguía sentado por fuera, pero seguía de pie por su interior. Esa es la historia que les acabé de contar. Y lo dicho es que hay una diferencia entre estar sujeto y estar sumiso. Para estar sujeto se requiere más que obedecer a una autoridad por causa del cargo que ella representa o por el estatuto o reglamento de la que esta persona se vale para gobernar, para dirigir, para ejercer su autoridad. Un creyente no solamente está llamado a ser sujeto, sino a ser sumiso. 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 Una persona sumisa es comparada con una persona que incluso está dispuesta a empatizar con su autoridad. Es decir, ponerse en el lugar de su autoridad. Eso es empatía. Colocarse en los zapatos de su autoridad. Y te cuento que cuando una persona empatiza, una persona sumisa empatiza con su autoridad, lo comprende mucho mejor. Quienes estamos en autoridad, muchas veces tenemos que tomar decisiones que no son agradables. Decisiones que son duras. Muchas veces tenemos que incluso poner de lado nuestras emociones y nuestros sentimientos cuando tomamos una decisión, sobre todo si van a afectar estas decisiones a nuestros seres más cercanos, nuestra familia, las personas con las que tenemos un lazo filial, un lazo sanguíneo. Pero cuando tú tienes la capacidad de empatizar, es decir, ponerte en los zapatos de quienes están ejerciendo una presidencia, quienes están ejerciendo un cargo eminente. Cuando tú tienes esa capacidad y te colocas en sus zapatos, vas a comprender por qué esa persona toma esas decisiones, por qué esa persona habla de esa manera, por qué esa persona parece que fuera una persona a veces cruel, dura. Los romanos tienen un refrán. Los romanos decían, este es un refrán muy conocido en la cultura romana: dura es la ley, pero es la ley. ¿Y quién es la persona que tiene que hacer cumplir la ley en una sociedad? Pues los que están en autoridad. Y a veces, como dice este refrán, las leyes son duras, pero se tienen que aplicar, independientemente de que tú con esa decisión vayas a afectar a un ser cercano a ti. La Biblia habla de un rey de Judá. Este rey se llamaba Asa. Y nos dice la Escritura
que Asa fue un reformador de la fe en el Señor durante su periodo de gobierno. Asa tenía una madre y le llamaban la madre reina. Y Asa se dio cuenta que su madre era una de las más grandes idólatras de todo el reino. ¿Qué tuvo que hacer Asa? La destituye del cargo, la separa del cargo. Y tú dirás, pero no era su mamá. No era su mamá. Sí, pero no pierdas de vista que era también el rey. Y él estaba bajo la autoridad del Eterno. Y él tenía que aplicar la ley del Eterno a su pueblo, independientemente de tener que aplicársela a su propia madre. Así dice la Escritura. Entonces, por eso les digo, cuando tú logras empatizar con la persona que es tu cobertura espiritual, porque eso es lo que es un dirigente espiritual, eso es lo que es un pastor, es tu cobertura espiritual. Cuando tú logras empatizar, ponerte en los zapatos de esa persona, vas a comprenderlo mejor, vas a entenderlo mejor y lo vas a tratar mejor. Ese espíritu señalador, ese espíritu crítico, te aseguro que enseguida lo dejarás de tener, lo dejarás de ejercer, porque comprenderás que muchas veces al dirigente, al mentor, le toca tomar decisiones difíciles, duras, pero es él el llamado a tomarlas. A su nombre, a su nombre. Entonces, a nuestros dirigentes no solamente le debemos sujeción, también le debemos sumisión. Tercero, respeto. Bueno, vamos a detenernos allí y continuamos en una próxima ocasión, porque cada uno de estas prerrogativas son supremamente importantes que tú y yo las entendamos. Si nosotros entendemos esto, le aseguro que el progreso, el avance de nosotros como una iglesia, como un ministerio, será mejor, será mayor. Pero si nosotros, de una u otra manera, nosotros no entendemos lo que esto significa, no vamos a entender a nuestros pastores, no los vamos a comprender, y eso de todas maneras va a causar malestar, y no solamente al pastor, al ministro, sino a todo el cuerpo. Fíjate lo que dice el autor de la carta a los Hebreos cuando dice: y esto no os es provechoso. O sea, no es bueno que un pastor tenga queja y malestar provocado por la membresía a la que él está presidiendo. No es bueno, ni para él, ni para la membresía, para la iglesia. A su nombre, póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. A ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tenernos por dignos y fieles al llamarnos a presidir de entre tu pueblo. Gracias. Gracias por habernos llamado. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas ayudando, nos sigas guiando con la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo. Siga haciendo tu obra en cada uno de nosotros y en cada dirigente, en cada mentor de esta iglesia y en cada ministro, Señor, que tú has llamado para ser parte de tu reino. A cada ministro, Señor, que tú has llamado y lo has empoderado para que presida en medio de tu grey. Gracias, oh Dios. Bendigo a cada mentor, bendigo a cada ministro, bendigo a todos aquellos que están en eminencia en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te doy las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.